Bienvenidos a este nuevo capítulo de su programa Tech Talking. Hoy estaremos hablando con un profesional admirable, un joven que irrumpe no solo en su país, sino a lo largo y ancho de Latinoamérica, diría yo más, América, porque hasta en Estados Unidos ha logrado reconocimiento a esa actividad profesional increíble. Les hablo del ingeniero mecánico Jorge Reina, un profesional extraordinario que ha logrado 9 certificaciones de la ASNT en ensayos no destructivos, podemos decir ultrasonidos, corrientes EDI, tintas penetrantes, partículas magnéticas, radiografía, termografía por infrarrojo y hasta emisión acústica. 9 certificaciones nivel 3 de la ASNT, admirable, así como también certificaciones como inspector de soldadura AWS, pero más allá de esos títulos, el reconocimiento como bloguero del año de la ASNT y aún más, un reconocimiento como embajador de la ASNT para todas las conexiones con las nuevas generaciones. Realmente te admiro, te respeto y te doy la bienvenida a este programa, Jorge, en el cual hablaremos de una técnica muy particular, emisión acústica. Son tuyas las cámaras de Inspenet Televisión. Bienvenido, Jorge Reina. Muchas gracias. Saludos a todo el equipo. Un abrazo, Francisco. Es un gusto estar platicando aquí con ustedes. Y bien, pues el tema es bastante interesante, el tema de la emisión acústica como un método un poco avanzado para algunas partes de la industria, pero con mucho potencial de ser utilizado tanto para recipientes a presión, para tema de tuberías, por ejemplo, tema de estructuras, materiales en área minera, por ejemplo, equipos, procesos de soldadura. Realmente es un método de inspección no destructiva bastante amplio, el cual difiere de otros métodos de prueba no destructiva en algunos puntos muy particulares. Y bueno, pues es un gusto para mí poder estar hablando de esto el día de hoy. Excelente, bienvenido nuevamente, realmente un honor. Jorge, ¿qué es la emisión acústica en términos simples y sencillos para nuestra audiencia? Muy bien. ¿Qué es la emisión acústica? Muy buena pregunta. Fíjate, de inicio, la emisión acústica son ondas mecánicas transitorias que suceden en los materiales cuando estos materiales se encuentran bajo una presión o bajo algún tipo de estrés. Puede ser algún cambio en la temperatura, alguna torsión, alguna compresión o algo por el estilo. El proceso de inspección con emisión acústica difiere mucho de los otros métodos, dado que emisión acústica únicamente se dedica a escuchar. Mientras con métodos como por ejemplo radiografía, ultrasonido, tú requieres de un fenómeno físico que te busque una respuesta en el método, en el material con el que estás trabajando. Con emisión acústica no. Con emisión acústica el material es quien te va a dar la información mientras está siendo sometido a alguna presión, y emisión acústica únicamente escucha, detecta, digamos, los gritos del material al momento de estar sometido a esta presión. La emisión acústica como técnica tiene aplicaciones, como has dicho, en recipientes a presión, en tanques, en esferas, etc. Pero ya lo has explicado muy bien. Escucha el regreso de las ondas donde se ha activado la corrosión o hay grietas. En ese orden, sus aplicaciones, su buen uso y su desventaja, ¿cuáles son? Bien, principalmente en cuanto a las aplicaciones, una de las grandes ventajas es que tú puedes hacer una inspección integral del sistema, digamos, en una sola pasada, de manera muy cualitativa y de una manera muy completa, dependiendo de los sistemas que existen, cuando el componente está en funcionamiento. Imagina, por ejemplo, un tanque de almacenamiento atmosférico. Si tú quieres inspeccionar un tanque de este tipo, enormes, para hacerlo, pues muchas veces necesitas sacarlo de operación, vaciarlo, hacer alguna limpieza, hacer algunos controles de seguridad para posteriormente poder entrar a inspeccionarlo. Con métodos como emisión acústica, tú no necesitas sacar de operación ese tanque y obviamente ahorras mucho tiempo, y sabemos que el tiempo es dinero. Entonces, tú puedes, una de las grandes ventajas de emisión acústica es que puedes trabajar con este tipo de equipos
durante su funcionamiento. Dentro de las limitaciones del método, de inicio es un método complejo, es un método en el cual poco personal a nivel mundial está pues dedicado como tal, no se diga que estén capacitados correctamente o certificados. Los equipos en general son relativamente poco comunes, es algo que va en desarrollo todavía con la industria, relativamente nuevo. Y una de las limitaciones es el tema del entorno, ¿sí? Que puede verse afectada una inspección, por ejemplo, por viento muy fuerte, por algún granizo, por lluvia, incluso por temas de algún trabajo que se esté realizando cerca, alguna torre de alta tensión que se encuentre cerca, que pueda generar algún ruido de fondo que nos pueda dañar la señal que tengas de los sensores y que obviamente no te dé una buena lectura o que tengas que estar parando constantemente las pruebas. Es un método muy sensible en ese caso. Tiene un alto nivel de sensibilidad al sonido externo, a las actividades meteorológicas externas, quieres decir. Su aplicación para la detección de buenos actores en la parte de tanques de almacenamiento, ¿cuál es? Principalmente está enfocado, por ejemplo, a conocer el grado, detectar primeramente y conocer el grado de la corrosión en el fondo de los tanques de almacenamiento, aquellos en el piso. Para eso utilizan múltiples técnicas, por ejemplo, a grandes rasgos tú lo pudieras ver colocando a ciertas alturas con respecto al piso del tanque una línea de sensores maestros y luego una línea de sensores esclavos que discriminan ciertos ruidos del tanque y obviamente haciendo una serie de presurizaciones o alguna presurización general en el tanque para poder detectar principalmente agrietamientos o procesos de corrosión en el fondo del mismo. Pero realmente puede detectar también algunas fugas, algunas pérdidas de fluido o cuestiones mucho más específicas como por ejemplo algún desplazamiento o algún desalineamiento de las mismas estructuras cristalinas o algún hermanamiento también. Entonces tiene muy buena sensibilidad, digamos en el orden de los picómetros más o menos. En las esferas, en las grandes esferas, uno de los elementos más críticos de almacenamiento de gas en las refinerías, y bueno, ustedes en México tuvieron un accidente famosísimo de una esfera que explotó. Se aplica la emisión acústica como técnica preventiva para conocer el agrietamiento de estos, que además son unos espesores bastante grandes que se usan en estos equipos. Sí, claro. Hay programas de mantenimiento que ya incluyen la emisión acústica como parte de su proceso. Ahora bien, tomando en cuenta la utilidad y tomando en cuenta el tiempo también, si tú vas a sacar de operación una esfera para poder inspeccionarla integralmente, pues tal vez es un trabajo que te toma 3, 4 semanas incluso en desarrollar toda una inspección como tal. Con emisión acústica tú puedes reducir el tiempo de inspección tal vez a un par de días solamente, sin sacar de operación este componente. Entonces estamos hablando de un ahorro muy grande en tiempo, estamos hablando de muy buena fiabilidad. Obviamente que para eso se requieren pues, ciertos controles, se requieren también personal con buena experiencia, personal bien capacitado, pero es posible realizarlo. Y de hecho el tema de esferas es algo que se inspecciona muy continuamente. Con emisión acústica pudiera ser en base a programas de mantenimiento anuales o cada 2 años también, por ejemplo. El base cero, la primera inspección, aquella que se debe hacer cuando el equipo está nuevo o recién puesto en servicio, es una recomendación que debe hacerse para poder tener un parámetro de comparación a posteriori, ¿o no hace falta? Sí, es lo que se recomienda hacer principalmente durante las pruebas iniciales de fuga, por ejemplo, en muchos tipos de recipientes, no solamente esferas o incluso tuberías, durante las pruebas de aceptabilidad hermética o mecánica hermética, pruebas hidrostáticas, por ejemplo, se combinan también con pruebas de emisión acústica para poder descartar o poder detectar algún tipo de discontinuidad en crecimiento o en propagación durante el mismo material. Hay que tener en cuenta también que una de las ventajas de emisión acústica es que te permite detectar
las discontinuidades cuando nacen o cuando crecen o cuando se van propagando, o sea, discontinuidades dinámicas. Mientras un método como ultrasonido, pues solamente te la va a detectar cuando ya está ahí la discontinuidad, una grieta, por ejemplo, y solamente te va a permitir detectarla a partir de cierta orientación o a partir de cierto tamaño. Entonces, esa es una de las ventajas que también se ven con la emisión acústica. Hablemos un poco del uso en recipientes a presión dentro de las plantas, en las torres, que muchas veces pueden tener en coquificadores retardados, pueden tener ataque, agrietamiento por fatiga, y se han utilizado este tipo de técnicas para que en conjunto con otras técnicas o con otros métodos, como por ejemplo el Fitness for Services, alargarle la vida a estos equipos tan importantes ante la existencia de fatiga o algo del género. Sí, definitivo. De hecho, hay que tener en cuenta un punto muy importante con emisión acústica, y es que siempre se va a estar complementando con otros métodos y otras técnicas de pruebas no destructivas. ¿A qué viene esto? Cuando yo detecto algo con emisión acústica, yo detecto algún evento acústico, el punto donde yo lo estoy encontrando o el área donde yo lo estoy encontrando debe usualmente evaluarse con otros métodos. Si yo sospecho, por ejemplo, de alguna corrosión, algún proceso de corrosión bajo estrés o inducida por hidrógeno o algo por el estilo, bueno, esto yo debo comprobarlo aparte, a lo mejor utilizando algún ultrasonido, algún sistema de arreglo de fases o algunas otras pruebas. Emisión acústica de inicio es un método cualitativo, te va a decir si hay o no hay algo y te va a decir la zona en la cual lo puedes encontrar. Y en definitiva se va a estar combinando mucho con otros métodos y otras técnicas. ¿Qué experiencia has tenido tú de campo o dentro de la empresa donde tú laboras que puedas compartir sin violarle la confidencialidad de algunas actividades, que pueda ser hitos de referencia o de formación para todos aquellos que nos escuchan? Claro, pues bueno, ha habido múltiples proyectos, algunos de ellos, por ejemplo, fuera de México, principalmente algunos en estructuras, por ejemplo, estructuras de hormigón reforzado, como puentes, como algunos tramos carreteros también, en los cuales se utiliza o se ha utilizado emisión acústica para descartar algunos agrietamientos por temas de, o bien, congelamiento y descongelamiento, estos ciclos de congelamiento y descongelamiento que suelen afectar muchas veces al concreto, o por los mismos tipos de cargas, por los vehículos que pasan a través de estos puentes, sobre estos puentes. He podido ver pruebas de este tipo, por ejemplo, en Noruega, y es muy interesante. También algo que cada vez va más en uso, la inspección de recipientes de plástico o de materiales compuestos, fibra reforzada con plástico, por ejemplo. Tiene muchas aplicaciones, yo le veo mucho futuro a esa área, que se van utilizando cada vez más este tipo de materiales para temas de ingeniería, y donde se puede utilizar bastante bien la inspección acústica para detectar o para poder evaluar condiciones de fracturas o cosas por el estilo. Qué bárbaro. Tú dices que en el composite, en los materiales, los equipos elaborados con composite tienen aplicación inclusive a la emisión acústica. Sí, mucho en general, sobre todo tanques o recipientes que están sometidos a algún tipo de presión. Qué barbaridad, qué interesante. A nivel de patios de almacenamientos de crudo o de productos terminados, para la toma de decisiones de buenos actores o de malos actores, ¿qué le podemos decir a los stakeholders de estas importantísimas áreas de almacenamiento y que se pueden encontrar bien sea a un lado en la refinería o dentro de un criogénico o dentro de zonas, puertos o terminales que tienen cantidades de tanques de almacenamiento y que tienen cada día la necesidad de mantenerlos operativos y evitar el costo de mantenimiento en tanques que cuando lo abren están en buenas condiciones, y haberse equivocado y no haber actuado sobre un tanque que efectivamente podía tener, qué sé yo, una pérdida de espesor o un agrietamiento en las láminas del piso.
¿Qué le podemos decir Sí, bueno, a estos mantenedores? de inicio es muy importante tener considerado un buen soporte técnico para todo lo que puede ser referente a las pruebas que van involucradas en un programa de mantenimiento, no solamente hablando de emisión acústica, sino de todos los otros métodos y técnicas que existen, incluso de protección anticorrosiva, ya bien sea que estés utilizando algún tipo de protección catódica pasiva o activa, que no siempre sucede, o algún recubrimiento anticorrosivo, o una combinación de ambas, ¿no? Entonces, siempre es importante tener un buen esquema, estar bien asesorado en ese proceso de desarrollo de este buen esquema y considerar, por ejemplo, en el caso de emisión acústica, es muy importante para este tipo de componentes tener documentado los rates de presión en los cuales va trabajando el equipo, dado que es información muy útil que se requiere cuando vas a hacer una prueba de emisión acústica. Es importante tener el historial de las presiones con las que se ha trabajado, porque aparte la emisión acústica se basa en algunos principios físicos como la irreversibilidad. Existe algo que se llama efecto Kaiser, en el cual tú, en teoría, detectas una emisión acústica, un evento acústico, a una cierta presión y no lo vuelves a escuchar o no lo vuelves a detectar, sino hasta que se supera esa presión previa. Entonces, es muy importante que en este tipo de sistemas la gente que esté involucrada en su funcionamiento o en el mantenimiento tengan documentado las presiones a las cuales se va trabajando para poder después tener una buena inspección a un buen nivel, porque parte de emisión acústica es algo que generalmente se hace una vez y ya está. Se tiene que ser bien a la primera en esos casos. Es muy importante. Has dicho tres cosas realmente importantes en corto. El primer tema, el tema de un buen sistema de protección catódica para que no vayas a encontrar posteriormente eventos posteriores. La segunda cosa que has dicho es el hacer las cosas muy bien o bien para que no cometamos errores de creer que estás tomando resultados que puedan ser falsos. Y el tercer punto que me parece pertinente, el manejo de los archivos históricos. En el archivo de la información y allí inicia el trabajo de todo inspector, independientemente de la tecnología que tú apliques. Un inspector inicia su trabajo en el archivo y debe terminar dejando ese legado para el que venga, porque de lo contrario le vas a complicar la vida al próximo colega que va a estar trabajando en determinada actividad. Quiero aprovechar para dos comentarios adicionales para reforzar lo que tú dices. Y te hice la pregunta porque he visto de cerca el tema en conferencias de stakeholders, de patios de almacenamiento y en la vivencia personal, la dificultad a veces de tomar decisiones para poder sacar un tanque de crudo o que esté almacenando diésel o que esté almacenando algún producto refinado, y hay un dinero, hay un recorte presupuestario, hay una necesidad de mantener los tanques, y hay que escoger. Y a veces la mejor inversión es hacer al grupo de tanques que teóricamente está dentro del tiempo que le tocaría su intervención o su apertura, escoger, hacerle emisión acústica y a través de ella detectar cuál ha tenido la activación de la corrosión, porque la emisión acústica te permite conocer si se ha activado la corrosión, y eso lo ha explicado con una claridad increíble Jorge. Y ahí está el segundo punto, el uso de las técnicas oportunamente para una mejor toma de decisiones. Las técnicas, como Jorge lo explicó, tienen ventajas y desventajas. Pero tengo que contar una anécdota. En Argentina, en un recipiente a presión, con un colega de nosotros, lo llaman porque uno de los equipos de uno de los coquificadores presentaba agrietamiento por fatiga y necesitaba mantener la planta en operación. Había en el faldón de la torre se había encontrado múltiple agrietamiento y ellos tenían que tomar una decisión qué hacer. Cuando fueron a hacer la inspección con PAUT, se dieron cuenta que había muchas grietas por todas partes. Toman la decisión, hace con emisión acústica primero, se observa la detección de grietas y ahí va el punto. Va acompañada con una técnica que la verifica. Se dan cuenta con el PAUT que efectivamente estaban allí y con Fitness for Services, bajando las presiones, que Jorge lo ha dicho,
manejando las variables operacionales, lograron alargar 8 meses la vida de la torre a una carga inferior, pero con la seguridad de que operara bien. Y ahí está la calidad de lo que se pueda producir con las tecnologías. Jorge, en ese contexto, bloguero del año, hombre que representa a SNT, ¿qué le decimos a nuestros usuarios, a nuestros colegas, a nuestros stakeholders de que nos contratan, cómo usar las tecnologías y entre ellas la emisión acústica? Toda tuya la cámara. Gracias. Principalmente ser curiosos. No quedarse con la idea de que lo que tenemos 20, 30 años utilizando es lo único que existe. Así es. El área de pruebas no destructivas y el área de la calidad y de la inspección en general es muy noble. Se combina mucho. Por ejemplo, hace un par de meses, en el evento de la AMPP en San Antonio, tuve oportunidad de dar una conferencia, un workshop realmente de cómo es la aplicación de las pruebas no destructivas para la detección y la evaluación de la corrosión. Y para mí, pues es algo que vivo todos los días en cuanto al estar en ambos lados del caso, ¿no? De los proyectos. Tanto controlar corrosión como ver temas de pruebas no destructivas. Pero muchas veces en la industria estamos enfocados solamente en un área. Estamos tal vez un poco más encerrados en el tema de control o en el tema de mantenimiento y no tenemos esta curiosidad de buscar qué más hay o de estar constantemente leyendo o de estar constantemente investigando qué otras tecnologías existen. Entonces, principal recomendación yo creo que es esa: sean curiosos, busquen, documentense, asistan a las conferencias, investiguen, y eso te abre un panorama bastante más amplio y bastante más interesante. Jorge, estoy muy agradecido. Esto es una iniciativa de Inspenet Televisión enmarcada en lo que es nuestra plataforma y red de profesionales de inspección y de ingeniería, inspenet.com. Hoy honorados con la presencia de un joven, como dije al principio, que irrumpe a nivel de Latinoamérica y América entera. Un muchacho que se ha dedicado, bueno, muchacho cariñosamente, un hombre hecho y derecho, que se ha dedicado a formarse, que además que se forma, ha buscado inspirar a otros jóvenes para que hagan lo mismo que él y así permitir que cada día estemos con mayores oportunidades de logros tecnológicos y mejores prácticas y mejores resultados para todas las empresas. Realmente, Jorge, ¿quieres decir alguna palabra para cerrar este programa de Tech Talking? De inicio, muchas gracias por considerarme. Me siento muy honrado yo también de estar aquí. Cuenten conmigo. Yo estoy disponible para cualquier otra TED Talking o cualquier otra interacción. Y bueno, pues esperamos vernos muy pronto en otros eventos o en campo, ¿por qué no? En inspecciones también. Hombre, claro que sí, y esperemos también que pronto puedas tener tu propio programa dentro de Inspenet Televisión, siendo tú el anfitrión y moderador. Creo que como bloguero, como líder, hasta como imagen de AMPP, porque entiendo que con AMPP también tienes una responsabilidad de inspirar. En ese sentido, inspenet.com, y lo sabes que ya nos hemos hablado de hace mucho tiempo que nos conocemos, tienes las puertas abiertas para que en el corto plazo puedas tener tu programa de televisión. Bien, público, ha terminado este episodio de Tech Talking. Jorge, bendiciones. Amigos, recuerden, el conocimiento de unos se convertirá en la fortaleza de todos. Si quieres existir, debes ser parte de inspenet.com. Bienvenidos a esta red de profesionales, hecha por profesionales como Jorge. Bueno, ha terminado. Hasta un próximo episodio. Ser exitoso es equivalente a la excelencia. Para llegar a ello, tienes 3 factores que son inseparables: pasión, fe y conocimiento de lo que haces.
Te brindamos la oportunidad de conseguir el camino al éxito con las nuevas tendencias en el sector energético educativo y en el crecimiento de tu proyección profesional con el desarrollo de las comunicaciones de esta plataforma que fue creada especialmente para ti. No te formamos, te transformamos. Te consolidamos e integramos a la nueva visión del mundo y su campo laboral. El conocimiento de uno será la fortaleza de todos. INSPENED, red de conocimiento y conexión profesional.